Dios te bendiga y Dios bendiga más a la iglesia que una vez más se da cita para escuchar. Y hoy queremos hablar de cómo somos seducidos y no nos damos cuenta de que estamos siendo seducidos por el pecado. Pablo dice en su palabra, bendito sea el nombre de Dios, si buscamos en Romano 8, en el versículo 5, encontramos, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí vemos una batalla entre la voluntad. El enemigo quiere gobernar nuestra voluntad, pero también nuestro Dios. Y sabe que a quien le rindamos nuestra voluntad, bueno, pues esa prosperará. Entonces, vemos cómo el enemigo, siendo nosotros cristianos, somos seducidos. Cuando, por ejemplo, cuando hacen un anuncio de, por ejemplo, de una presidente, ¿qué buscan para promueven con una mujer en ropas menores o en bikinis, donde ellos están promoviendo el producto. ¿Y qué están haciendo ellos con ese producto? Están seduciendo. Asimismo, el enemigo nos seduce al pecado, bendito sea el nombre de Dios, con estrategia trazada para envolvernos, bendito sea el nombre de Dios, en nuestra carne y que los deseos de la carne sigan, bendito sea el nombre de Dios, lo que no queremos hacer. Por eso vemos que Pablo dice en el capítulo 7, en el verso 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y él está aquí hablando porque no hago el bien que quiero hacer. Y nosotros como cristianos muchas veces no hacemos el bien que queremos hacer, sino que nos dejamos seducir por el pecado. Entonces, en nuestra vida hay una batalla. Y en esa batalla nuestro Dios quiere que entreguemos nuestra voluntad. Porque si entregamos nuestra voluntad, la gloria de nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar. Ahora, si el enemigo también sabe que si entregamos nuestra voluntad, pues al final va a lograr poseernos. Por ejemplo, Cantinflas hizo una película en la cual murió y subió al cielo. Cuando en la película presenta que estando en el cielo, le dijeron espera, pero él miró por un telescopio y miró hacia el infierno, y en el infierno, ¿qué vio? Fiesta, mujer en bikini, muchas cosas. Y él dijo, no quiso esperar, no, yo no voy para el cielo, no, yo voy para acá. Y se lanzó hacia el infierno en la película. Y cuando está allá, dice, pero eso no fue lo que me presentaron, me engañaron. Porque el enemigo usa estrategia para engañarnos. Mas Dios no presenta la verdad. Dios no presenta el resultado de la verdad, el resultado de la transformación, el resultado de la obediencia. Entonces Pablo dice en el verso 7, en el capítulo 19, pero voy a leer el 18. Si yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero somos seducidos por el pecado. Somos seducidos por estrategia del enemigo. Y muchas veces estamos envueltos en chisme. Muchas veces estamos envueltos en contienda.
estrategia trazada por el enemigo para envolvernos y traernos y a que hagamos lo que no queremos hacer. Y por eso vemos una iglesia hoy en día dividida entre la verdad de nuestro Señor Jesucristo y entre la seducción de la mentira, de la estratagema que el enemigo ha trazado y ha traído, con la cual ha engañado a la humanidad y está engañando con mentira. Y aquí él le dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Queremos seguir a Jesucristo. Queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos obedecer a nuestro Dios. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque caemos fácilmente envueltos en el pecado. Vamos a ver. Jesús dice en su palabra, cualquiera que mirare simplemente a una mujer y la deseare en su corazón, ya pecó. Ahora, eso es lo que más hace el enemigo. Presentarle algo que te gusta, porque la Biblia está hablando de los deseos de la carne. Y si el enemigo logra, aleluya, lograr que tú obedezcas a los deseos de la carne, pues ya tienes la voluntad. Fíjense que dice Romanos 8, el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y usted se preguntará, si yo soy cristiano, ¿por qué no tengo paz? Si soy cristiano y tengo el gozo del Señor, ¿por qué no tengo gozo? ¿Qué está pasando? El enemigo se ha ocupado de seducirnos en el trabajo, de seducirnos en la mentira, de seducirnos en el chisme, de seducirnos en la contienda, de dejarnos seducir en la ira, de querer someter todo, de que todos nuestros deseos conduzcan al pecado. Mas Dios, que nos ha llamado de la tiniebla a la luz, quiere que nuestra voluntad le sirva a nuestro Creador. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque no estamos sometiendo nuestra carne. Porque no estamos doblegando nuestra carne. Porque no estamos tomando la cruz, como dijo Cristo. Él dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Hay cosas que debemos negarnos, cosas que no debemos mirar, lugares que no debemos estar. Hay personas con las cuales no debemos compartir porque nos seducen. Son personas enviadas por el enemigo para desviarnos de la voluntad de Dios. Y por eso nosotros fácilmente nos dejamos seducir por el pecado. Porque la palabra de Dios nos dice, bendito sea el nombre de Dios, gloria al Señor. Aleluya, porque dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. Aleluya, la carne no se puede sujetar. Si andamos en la carne, no nos sometemos nunca a Dios. Y para poder, bendito sea el nombre de Dios, sujetar la carne, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón y tener la voluntad de Dios para decirle yo soy de Cristo. No voy a hacer lo que tú quieres.
no me voy a someter a lo que tú quieres. Yo voy a tomar, voy a pagar el precio como Cristo nos está llamando a la obediencia. Por eso vemos, bendito sea el nombre de Dios, que el hombre no se sacia en la tierra, que el hombre no se llena en la tierra, porque el enemigo lo tiene confundido. Es como aquel hombre que tenía el granero lleno y dice, me acotaré y aleluya, a descansar. Sin embargo, el Señor le dice, hipócrita, ¿no saber que hoy vienen a pedir tu alma? Porque muchas veces nosotros nos dejamos engañar por el enemigo, nos dejamos seducir y nos envolvemos en nuestro trabajo. Nos envolvemos en nuestros quehaceres como Marta. Marta estaba en los quehaceres. Se dejó seducir por el pecado. Mientras que María estaba atenta a los pies de Cristo, Marta se dejó seducir por todo, los afanes, lo que había que preparar, lo que atender, lo que estaba ahí, mas no tuvo tiempo para oír lo que el maestro quería escucharle. ¿Cómo somos seducidos tan fácilmente? ¿Cómo somos engañados tan fácilmente? ¿Cómo somos, aleluya, nos dejamos envolver tan fácilmente? Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando yo leo esta palabra, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, tenemos que decir, ¿qué estamos haciendo? La Biblia nos dice en Mateo 7, si puede buscarle, Mateo 7, Mateo 7, gloria al Señor. Mateo 7, en el verso 13, Jesús dice aquí, bendito sea el nombre de Dios, la puerta estrecha. ¿Por qué el Señor le llama la puerta estrecha? En el camino del Señor no es un camino fácil. Porque lo primero que tenemos que hacer es despojarnos, quitar todo peso. En el camino del Señor hay muchas veces pasamos por amargura, pasamos por humillaciones, tenemos que pasar por tristeza, porque el enemigo se encarga de usar a otra persona para tratar de desviarnos de la voluntad de Dios. Dice aquí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aleluya, muchos son los que entran por ella. ¿Por qué dice que muchos son los que entran por esta puerta ancha? Porque muchos son los que son seducidos. Muchos son los que son engañados. Muchos son los que se dejan llevar por la carne y entregan su voluntad al deleite. Entregan su voluntad al enemigo. Y usted podrá decir, pero ¿cómo que yo le estoy sirviendo al enemigo? Sí, porque la Biblia dice, aleluya, no levantará falso testimonio. La Biblia dice, no levantará chisme, calumnia. La Biblia dice, no adulterará, no fornicará. La Biblia dice, no robará, no matará. La Biblia dice, no será un hechicero, dice la palabra de Dios. Pero también la Biblia dice, no os afanéis. Y estamos muy afanados, hermano. Y aquí Jesús dice, ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Y el camino que lleva a la perdición, hay dos caminos. El camino de Cristo es un camino que lleva a la salvación, pero cuesta un precio. Y ese precio, aleluya, es despojarnos. Tomar la cruz, dejar de mirar todo lo precioso que nos está presentando el enemigo. El enemigo nos está presentando muchísimas cosas para engañarnos.
para cambiar nuestra forma de pensar, para desviarnos del camino que Dios tiene. Pero, y después reírse. Cuando Satanás se presenta delante de Job, lo que le dijo, mira lo que tiene, quítele todo eso. Y en ese, quitándole todo eso, ¿qué hizo? Puso la mujer para que Job maldiciera al Señor. Luego puso los vecinos para que maldijeran al Señor. Mas Job no cayó en la trampa del enemigo. Porque el enemigo envía personas para seducirnos. Envía personas para engañarnos. Pero Dios no quiere que obedezcamos a la mentira. Dios no quiere que obedezcamos a la mentira, sino que escuchemos la verdad que Cristo quiere darnos para que podamos, bendito sea el nombre de Dios, encontrar el camino a la salvación, el camino a la verdad. Ese camino es el que Dios está llamando para que podamos entender el plan de Dios. Aleluya, este es el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? La Biblia dice, bendito sea el nombre de Dios, también en Mateo 21, fíjense que dice, gloria al Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y aquí está el secreto. ¿A quién hemos entregado nuestra voluntad? Porque si hago los deseos de la carne, si me someto a los deseos de la carne, me he entregado mi voluntad al enemigo. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 7, en el verso 19. Romanos 7, verso 19, está diciendo, gloria al Señor, está diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y usted se preguntará muchas veces que usted estando en la iglesia y dice, ¿qué hice? Me dejé llevar por mis emociones. Me dejé seducir por el enemigo. Me dejé envolver y me he vuelto a caer en el mismo pecado. Porque el enemigo es experto, porque no conoce. Porque esta carne, aleluya, esta carne cayó. Ahora Dios está levantando un monumento en nosotros. Y para que ese monumento sea levantado, tenemos que entregar nuestra voluntad al Señor y no obedecer la voluntad del enemigo. No dejarnos seducir. Como dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y eso está pasando, hermano. Que estamos haciendo lo que no queremos hacer. Y hemos sido engañados por lo que no queremos hacer. Y nos hemos dejado desviar por lo que no queremos hacer. Jesús nos ha enseñado a caminar en la voluntad. Y por eso Él dice, aleluya, aleluya, dice, sino el que hace mi voluntad. Podemos ir a la iglesia del Señor y decir, Señor, cantar, danzar. Pero si nuestra voluntad no ha sido entregada al Señor, bendito sea el nombre de Dios, nuestra vida, aleluya, no está en Cristo. Simplemente somos otras ovejas que estamos en la iglesia, pero no tenemos las vistas en Cristo Jesús. Y por esa razón, debemos mirar dentro de nuestro corazón y proponernos y pedirle al Señor, dame fuerza. Dame fuerza, porque estoy haciendo lo que tú no quieres que yo haga. Y estoy haciendo lo que no quiero hacer, pero al final mi debilidad me lleva al camino de perdición. Y esta palabra es importante, hermano. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado seducir fácilmente. Así como las empresas
usan propaganda para seducir a las personas y traen cosas llamativas a la vista del hombre, que cosas preciosas que la ponen y la gente se deja envolver fácilmente. Esa es la estrategia del enemigo. ¿Para qué? Para tenerlo ahí, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, donde Él quiere tenernos. Por eso dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces en aquel día, dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, ¿y a quién Dios le está hablando esta palabra? Se le está hablando a la iglesia, porque la iglesia que comenzó a caminar, que comenzó, aleluya, a manifestar la gloria de Dios, a echar fuera demonios, a predicar la palabra, a profetizar, se ha dejado seducir por el enemigo. Y el enemigo le ha dicho, has sido tú que has profetizado. Has sido tú que has levantado ese muerto. Has sido tú que has hecho esto, no ha sido Dios. Y ellos, aleluya, se han dejado engañar y se han dejado llenar de gloria. Se han dejado llenar de orgullo, de vanidad. Y se lo han creído porque se han dejado seducir por el pecado. Sin embargo, vemos aquí que el Señor, en aquel día, esas personas que se dejaron seducir, que estaban en la verdad, no pasarán al reino de los cielos. Porque no entregaron su voluntad a Dios, sino que se dejaron seducir por el enemigo, por estrategia del enemigo, y entregaron su voluntad ¿a quién? Al enemigo. Y tenemos que ver nosotros cómo nosotros nos estamos dejando envolver y no nos estamos dando cuenta que que nos están engañando. Fíjense que también en el verso 24, Jesús habla aquí, cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí está diciendo el Señor, cualquiera que escucha mi palabra y hace mi voluntad, entrega mi voluntad, vendrá el río hondo, vendrán problemas, vendrán dificultades, pero no te podrán dañar. ¿Por qué? Porque tú has entregado la voluntad al Señor y has entregado tu vida a Dios. Y como tú has entregado tu vida a Dios, el Señor peleará por ti y te guardará. Ahora bien, también el Señor está diciendo aquí, fíjese que dice, aleluya, dice en el 26, pero cualquiera que me oye esta palabra, cualquiera que oye la palabra, cualquier persona que esté escuchando esta palabra, aleluya, que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y sobre quién estamos edificando? ¿Sobre quién estamos edificando nuestra casa? El Señor dice que somos casa de Dios, donde el Señor habita, donde el Señor quiere pasearse, donde el Señor quiere glorificar su vida, donde Él quiere establecer su reino, donde Él no hable y nosotros obedezcamos y hagamos su voluntad. Y si hagamos su voluntad, nadie nos va a dañar, pero también dice que si no hagamos la voluntad de Dios, fácilmente seremos destruidos. Fácilmente caeremos en depresión, fácilmente caeremos en amargura, fácilmente nos quitará la paz. ¿Por qué? Porque no hemos oído la palabra de Dios. Aleluya.
porque hemos prestado más atención a los deseos de la carne que a la voluntad de Dios. Y debemos preguntarnos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios, aleluya, es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea glorificado. Fíjense que dice Romanos 8 en el versículo 28. Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Tenemos un llamado. Y no hay dificultad que se presente y que nosotros estemos bajo el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, que no salgamos airosos. Ahora, si no estamos en el fundamento de Dios y nos hemos dejado seducir por el pecado, tendremos problemas. ¿Por qué tendremos problemas? Porque no estamos en la verdad. Porque no estamos obedeciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y por eso Él dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne, o sea, la voluntad de la carne, son enemistades. Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. La carne nunca se somete, no se sujeta a la palabra del Señor. Y debemos procurar y escudriñar a quién estamos sirviendo, si a Dios o a los hombres. ¿A quién estoy agradando? ¿A Dios o a los hombres? En mis decisiones estoy caminando en la voluntad de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Porque no se sujetan a la ley, Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Si lo que yo hago frecuentemente me conduce al pecado, me conduce a la muerte, entonces no estoy caminando en el camino de Dios. No estoy en el redil de Dios. No estoy bajo la voluntad de Dios. Y por eso es que hay una lucha entre nosotros. Y hay una guerra constantemente, a día, cada hora, cada minuto. Uno por hacer el bien y otro por hacer el mal, porque el enemigo quiere controlar, quiere tener nuestra voluntad. Pero también Dios quiere tener nuestra voluntad. Pero hay algo, hermano. El Señor Jesús no viene con fácil utilesia. No viene a traer, no viene a trazar, aleluya, para engañarte, sino que te habla todo el tiempo con la verdad. Todo el tiempo el Señor te dice, si no te arrepientes y cambia tu vida, morirá en tus pecados. El Señor te dice lo que te va a pasar. Por eso, el Señor, bendito sea el nombre de Dios, no está usando estrategia, aleluya, para seducirte, sino que en todo momento te plantea con la verdad, te encara con la verdad, te habla con la verdad, te dice, anda por la puerta estrecha. Yo sé que hay espinas, yo sé que verá estrago, yo sé que pasará dificultades, yo sé que muchas veces vas a llorar, pero al final, aleluya, tú vencerás. Y las pruebas que ahora tú has pasado, luego, aleluya, serán como nada. Porque el Señor Jesús dice que Él va a enjugar toda lágrima. Y tenemos que decidir a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir? Si vamos a servir a Dios o vamos a servir a los hombres. Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos aguas?
Si Dios es Dios, obedecerá a Dios. Y si Baal es Baal, entonces seguirá Baal. ¿A quién vamos a seguir? Y yo quiero que te pregunten este día, ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a entregar nuestra voluntad? Porque Jesús murió por nosotros. Y Él dice en su palabra, San Juan 14:6, yo soy la verdad. Él es la verdad, Él es el camino. Y dice, yo soy la vida. Y el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que pasará de muerte a vida eterna. Aleluya, de la tiniebla a la luz verdadera. Esa es la voluntad del Padre. Que caminemos en el gozo de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados, dándonos vida eterna, y en su perfecta voluntad nos ha dado luz. Dios te bendiga. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón por mis pecados. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Amén y amén. Gloria al Señor.